Grabando. Bien, sean muy bienvenidos a la segunda jornada de Grand Round de del segundo semestre de 2021. Con tema y todo, así que por una ponemos la música. Por una esquina tenemos a Valentín Lepe y en la siguiente esquina tenemos a don Vicente Petersen. Un poco de escándalo, hay que poner un poquito de escándalo. Oye, muchachos, bienvenidos todos a la segunda sesión de Grand Round. Lo importante es que podamos compartir. Esta es una de las primeras jornadas, esta es una de las primeras jornadas que lo va a ser abierto a la transmisión a todo aquel tecnólogo médico, médico oftalmólogo que se quiera conectar. ¿Ya? De cualquier manera también, probablemente, no sé si se habrá conectado gente externa, pero de cualquier manera vamos a disponibilizar para que todos puedan ver los casos clínicos que ustedes presentaron. ¿Ya? Bien, hoy tenemos dos casos clínicos. El primero parte el señor Valentín Lepe. Hoy me voy a concentrar un poco más en la respuesta. Voy a ir preguntando también a los de Clínica 2, pero también voy a ir preguntándole un poquito más a los alumnos de práctica profesional que el semestre pasado, o sea, el Grand Round pasado los dejé un poquito de lado con las preguntas. Ya, para que estén atentos, muchachos. Bien, adelante. Avance, Valentín. Ya. Buenas tardes a todos los compañeros, profesores, invitados presentes. Mi nombre es Valentín Lepe de Práctica Profesional y junto a mi compañera Aline Maluenta, también de Práctica Profesional, presentaremos el Grand Round número 3 del segundo semestre de 2021. Primero, el grupo expositor declara no tener conflictos de interés en la siguiente presentación y comenzamos presentando al paciente. La fecha de nacimiento es el 18 de diciembre de 1953. Tiene 67 años a la fecha de la consulta, ocupación no enfermada, sexo femenino y antecedentes mórbidos, diabetes mellitus, hipertensión arterial e hipotiroidismo. El motivo de consulta es un control oftalmológico, ya que se sometió a una capsulotomía en ambos ojos. Antes del procedimiento refería a tener entopsias en ambos ojos, en ojo derecho, perdón, y ahora continúa con epífora en ambos ojos por las mañanas. La reflexión actual que presenta es una esfera de menos 0,50 dioptrías y un cilindro de menos 1,25 a 155 grados en el ojo derecho, logrando una agudeza visual de 0,3. Y en el ojo izquierdo solamente presenta un cilindro de menos 2 a 180 grados, logrando agudeza visual de 0,2 con dos letras de la cartilla. La PIO en consulta fue en el ojo derecho de 15 milímetros de mercurio y de 16 milímetros de mercurio en el ojo izquierdo. En la biomicroscopía solamente se indica capsulotomía OK en ambos ojos, y en el fondo de ojo se indica retina aplicada, alteración NPR y una mayor pigmentación peripapilar en ambos ojos. Bueno, con todos los antecedentes mencionados anteriormente, ¿qué faltaría añadir a la anamnesis? ¿Qué opinan los asistentes? Petersen. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí. Faltaría añadir a la amnesis si esta pérdida de visión fue súbita o si fue paulatina. ¿Puedes devolverte un poco? Sí, claro. ¿Pío o más atrás? No se me ocurre nada más. Adelante, Valentín. Bueno, lo que conversamos con el grupo fue que faltaría añadir fueron antecedentes oftalmológicos adicionales, glaucoma, estrabismo de una paciente de 67 años, por lo tanto el glaucoma siempre hay que tenerlo en cuenta. Así se le indicó algún medicamento post cirugía, desde cuándo se presentaron las entopsias y si desaparecieron luego de la intervención que se sometió. Otras intervenciones quirúrgicas adicionales, desde qué edad utiliza los lentes, medicamentos que utiliza para controlar sus enfermedades de base, y a la hora en la que fue tomada la presión intraocular. Bueno, se le solicitó retinografía, OCT de papila y campo visual GONO. Y ahora vamos como a invertir un poquito el orden de las preguntas y les queríamos preguntar por qué el médico solicitó estos exámenes y qué es lo que esperaba encontrar. ¿Qué tenía en mente que pidió en específico estos exámenes?
Interesante propuesta, Valentín. Vamos con Javier Alillo, ¿está por ahí? Javier Alillo. Daniel Castillo. Hola, profesor. Hola, Daniel. ¿Qué ¿Me opina? escucha ya? Ah, bien. Yo creo que pidió la retinografía para ver la indemnidad y general del polo posterior, el OCT de papila para ver si hay una excavación grande o en verdad eso no lo tengo muy claro. Y el campo visual Goldman para, yo creo, para ver si es que la paciente tiene como algún problema en la vía visual. Y además de evaluar también la visión periférica de ella. Pero me queda duda por lo de la OCT de papila. Eduardo Baeza, ¿está por ahí? Baeza. ¿Se me escucha? Sí, lo escucho, Eduardo. Eduardo, Eh, ¿qué opina usted? Porque el médico pidió esta serie de exámenes, ¿verdad? Retinografía, OCT de papila y campo visual Goldman. Imagino que tiene una sospecha de algo y por ahí va en el fondo la solicitud que está haciendo, ¿no? sí, o sea, yo estaría pensando por foto de papila, buscar algún tipo de eh, un edema de papila, por decirlo así, y sabría un aumento de la mancha ciega, pero no sabría. Ya, Eduardo. Adelante, Valentín. Conversando con la Lin, lo que más suena también con lo que dijeron los chicos es de que las alteraciones de papel también, como decía Eduardo, pueden cursar con aumento de la mancha ciega, entonces por eso podría estar el campo visual Goldman y el OCT de papila, si no recuerdan, se mencionó que había una alteración peripapilar en el análisis del fondo de ojo, entonces quizás el médico quería inspeccionar más por ese lado. Bueno, vamos a presentar... Déjame ver qué opina Nicolás Fernández Valentín. Sí. Sí, profe. Hola, buenas tardes. Quería comentar lo que dijo justo Valentín. El tema del campo visual Goldman sería más para volar, como tiene una huesa visual tan baja y además se le agrega el factor de la papila con esta pigmentación, a ver si es que podemos encontrar un escotoma secal o centro secal. Yo creo que para ahí iría más orientado el Y CDG. si tuviésemos un escotoma centrocecal, ¿en qué podríamos estar pensando? En una, o sea, me adelanto al diagnóstico final. Yo creo que si usted no conoce el caso, así que O usted sea, puede... una coroiditis serpiginosa, por ejemplo, que partiría como de papila y sería extendiendo. Yo creo que te adaptaste mucho, pero También podría ser un glaucoma no tenso cuando el centro se cae. Pues entonces, Claro, o sea, tendríamos que ver los demás exámenes, pero en eso pensaría. ya, ok. ¿Quién más? Natalia, el IPR estaba alterado en el fondo de ojo, dice. Jerónimo dice atrofia peripapilar. La Mariela pregunta por la refracción anterior. No la teníamos, ¿verdad? no. No, ya. Bien, ¿quién más levantó la mano? El Alex Soto. Alex. Pensando en el Goldman, pienso que también se puede ver a las enfermedades sistémicas que presenta la paciente que pueden cursar también con pérdida dentro de la vía óptica. Hipertensión, diabetes, tiroides pueden afectar la vía óptica y se podrían mostrar más característicamente en el Goldman que en el OCT. O sea, que en el campo visual computerizado. ¿De qué manera podrían afectar la vía visual de este tipo de patología? Hemorragias, compresiones, ese tipo de afecciones que podrían verse con una alteración en la súbita de ¿Una la huesa. hemorragia asociada a qué? ¿Una hemorragia asociada a qué? ¿Un accidente cerebrovascular? O sea, también compresiva en el núcleo genicular, en ese tipo de, más hacia posterior de la vía óptica. Ya. Bien. Ok, bajen la manito los que tienen la manito levantada, si es que no quieren. Nicolás, ¿usted quiere aportar algo más?
No. Ah, no, era lo que me preguntó. Ya, eso. Cuénteme, ¿quiere responder? Bueno, continuamos. Continúe. Eh, Partimos con la retinografía. Estos exámenes se realizaron un mes después de la consulta. La citaron a los exámenes. Así que no sé si va a designar a alguien o la describo. Sí, no, vamos a pensar en Bárbara Guzmán. Aló, profe, ¿se escucha? Súper bien. Ya, retinografía ojo derecho, 50 grados, uno más centrado en mácula, otro más centrado en disco. Se observa una papila con bordes definidos. Veo la coloración un poquito más pálida de lo normal. Atrofia peripapilar. Hubo una lesión heterogénea en el borde nasal en ambas imágenes, que como con elementos blanquecinos. Y también veo un patrón atigrado de la retina, y como a nivel macular, como en esa zona, veo como una coloración distinta de la retina, como más oscura. Y también veo como una zona como circundante, podría decir, al disco, o sea, como a la atrofia que está presente en esa zona del disco, que podría ser como que la lesión está activa y está aumentando o avanzando. Por el Sabría. formato de ese amarillo más brillante que está Sí, hacia ese temporal, ¿o mismo. no? Sí. Esa área. Es importante también que consideren aspectos técnicos de la fotografía también. Recuerden que no todo es lo que parece, ¿no? A ver, Denise levantó la mano, cuéntenos. Sí, profe, igual me estaba fijando que se ven como varios cruces arteriovenosos que podríamos prestarle como atención a eso porque la paciente tenía hipertensión. Claro, sobre eso, por eso mismo No olvidar eso. pusimos acá la fotografía de 20 grados para que vean también, como dice Denise, hacia superior, hacia nasal, hacia inferior, se ven muchos cruces arteriovenosos. Sí, estoy de acuerdo, sobre todo en aquel superior allá arriba, ¿verdad? Claro, sí. Más. Continuando, perdón, Sí, siga, siga. con el ojo izquierdo. Ojo Sí. izquierdo. Bárbara, continúe. Bárbara. Espérame, que tengo que salir de la sala. Veo hallazgos similares que en el ojo derecho. Bueno, retinografía ojo izquierdo, 50 grados también. Veo los mismos hallazgos. La diferencia es que en la lesión que está en el borde nasal del disco, en el ojo derecho estaba como más blanquecina. Esta es de menor tamaño y también está como más, o sea, tiene menos estos elementos blanquecinos. Y cruces arteriovenosos. No noto mayores diferencias que en la imagen recién mostrada del ojo derecho. Valentín, ¿qué opina usted? Totalmente de acuerdo, tal como dice la compañera, no hay muchos hallazgos nuevos en el ojo izquierdo. Lo único que es notable nomás es que la lesión que estaba hacia nasal en el ojo derecho tenía una mayor extensión, alcanzada casi alrededor de un diámetro de disco, y aquí alcanza un diámetro de disco, pero no es tan homogénea como en el ojo derecho. Tal como decía también, aquí nuevamente en la fotografía de 20 grados se pueden apreciar los cruces arteriovenosos hacia superior, hacia acá nasal también, y acá también hacia infranasal. Continuamos con OCT. Esto todo se toma el mismo día. Viviana Frey, ¿está por ahí? Estoy. Ahí sí. Ya, perfecto. Ya, tenemos un OCT de ojo derecho, en este caso un retina map. Se observa en el mapa libre de elementos hiperreflectivos en la interfaz vitreoretinal. Se observa el contorno foveal conservado. No se ven elementos a nivel de estroma foveal, ni tampoco en retina periférica. Se ve aparentemente normal,
pero podría ser que está un poco adelgazada la retina. Y no, eso. Ahí lo que me llama la atención acá es el punto central que se ve en el mapa de grosor, que se ve fuera del rango con un valor de 309. Eso es lo que más me llama la atención. ¿A qué lo podría atribuir este grosor? Según la imagen que usted ve, ¿usted piensa también que tiene un aumento del grosor foveal? O sea, aparentemente no se ve como engrosado en la imagen. Usted dijo que existe un patrón de contorno foveal conservado, ¿verdad? Sí. Sin embargo, yo creo que es poco profundo. O puede que la retina esté adelgazada, ¿verdad? Y el contorno foveal mantiene la profundidad que tiene que mantener, ¿verdad? Y en realidad son por los costados en la retina periférica la cual está adelgazada. Por eso que parece que estuviese poco profunda la fobia. No sé qué opina Valentín. Bueno, conversamos también un poquito sobre eso y también teníamos la misma como hipótesis que dice el profesor sobre de que la retina en general estuviera adelgazada, pero después si nos vemos a las medidas, vemos que el estroma foveal alcanza las 309 micras. Entonces está claramente engrosada en comparación a cómo debería ser un estroma foveal normal de alrededor de 250 micras. Entonces, y claramente después esto lo muestra en el mapa con la base normativa. Pero según no aparecen hallazgos evidentes que podrían explicar este engrosamiento. Sin duda 300 micras está engrosado eso. Claro. Pero más adelante también podrían aparecer pistas que les podrían responder eso. Sí, ya, listo. Vamos, avancemos entonces. Entonces, avancemos ahora con AngioDisc. A ver si se anima. Fabián Rojas, ¿está por ahí? Aló, buenas. Fabián, aquí tenemos Sí, aquí tenemos el examen de AngioDisc y podemos ver la segunda imagen superior, donde podemos ver la perfusión de todo lo que es vitrio y retina, en donde vemos zonas con bajo movimiento y o baja perfusión, mayoritariamente en 3 de los 4 cuadrantes, siendo el superotemporal del ojo derecho el que más se salva. En cambio, con respecto a la segunda imagen, podemos ver que complejo radiado peripapilar también tiene zonas con baja perfusión, pero creo que aquí podría haber algunos errores de segmentación. Y con respecto a la perfusión de la coroide, yo creo que lo que aparece ahí es más que nada un artefacto. ¿Qué opina Lepe? Bueno, claramente hay un artefacto generalizado, si lo podemos ver en la imagen de referencia, vemos que hay un artefacto por mala segmentación y también en los mismos lines. Vemos que la imagen de referencia está concentrada hacia el sector temporal y que también se va viendo en la imagen de vitrioretina, en el plexo de los capilares peripapilares radiados y en coroides también. Como decía Fabián, hay una disminución de la decorrelación, principalmente en el sector nasal, lo que nos podría estar hablando de la falta de perfusión. Pero ahora queremos hablar un poquito sobre eso, de que no sabemos qué tan confiable podría ser esta falta de perfusión, porque si nos fijamos en los lines, el equipo si bien detecta flujo, pero la segmentación que realizó está muy alterada. Podemos ver más hacia nasal, donde aquí claramente ya no está siguiendo el perfil de las capas, y lo que más nos llama la atención es este perfil irregular que presenta hacia el estroma nasal, como si estuviera muy arqueado, algo característico que vamos a ver más adelante. Nuevamente lo mismo en el line vertical, también una muy mala segmentación que no sigue el perfil de las capas de la retina, o también porque la retina está muy alterada y el equipo no logra segmentar bien. Lo mismo pasa en el Vessel Density, que nos muestra este análisis densitométrico muy bajo, con 26%, 24%, con zonas de muy baja capilaridad. Y lo mismo también en el mapa de grosor, que nos muestra un patrón de alas de mariposa muy alterado,
pero que lo vamos a comparar después con el protocolo normal del ONH para ver qué tan confiable podría ser este reporte. No, la segmentación está muy mala. De hecho, Claro. hacia temporal del disco está segmentando la coroide, de hecho. ¿Se fijan o no? Sí. Y al otro lado está segmentando la retina superficial al principio y después termina segmentando el EPR. O sea, claramente la segmentación está mala. Sí creo que la imagen de la coroides, probablemente la coroides falla muy poco en segmentarla ahí. Y probablemente esa área donde se ven los vasos más grandes de la coroides, efectivamente, ahí, yo creo que eso efectivamente es así y guarda relación con la imagen de la retinografía que vimos. Pero aquí yo creo que en definitiva la información que yo rescataría de acá es el formato del nervio óptico. Claro, exactamente. Me puede dar pistas respecto a qué es lo que está pasando con este paciente. Sí. Adelante. Continuamos con el ojo izquierdo. No sé si va a designar a alguien o... Roblero. Hola. Hola, Byron, ¿cómo está? Bueno, este es el retina map del ojo izquierdo. A simple vista se puede apreciar un poco más la retina adelgazada hacia nasalia temporal, pero en los scans de los CT no sé si no puedo ver bien yo, no. Aló, se me cortó, creo. No, si lo escuchamos, estamos escuchando. Es que tengo igual un poco inestable la señal, perdón. Byron, ¿hay algo que le llame la atención en esta imagen? Básicamente que el scan superior, o sea, el horizontal está un poco inclinado la retina, pero no sé si será por... ¿Está inclinada hacia dónde? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? ¿Dónde está más? ¿Por qué está inclinado? ¿Qué le hace pensar a usted eso? ¿Dónde está más elevado? ¿Dónde está menos inclinado? O sea, está más elevado hacia temporal. No sé. ¿Cómo no sé? Entonces, mire la imagen, usted dedúzcalo. Hacia temporal está más inclinado, o sea... ¿Y hacia dónde está la mayor profundidad? ¿La mayor profundidad? Sí, porque el scan va cayendo, ¿no es cierto? Claro, hacia temporal también. Pero ¿cómo? O sea, atemporal está más arriba, ¿no es cierto? Sí, profe. Y entonces, anasal, ¿hacia dónde está? Me perdí, profe. Vaya, a dormir. Siguiente, Lepe. Bueno, tal como decían, el scan aquí está claramente inclinado hacia temporal y hacia nasal está disminuido. Lo que más llama la atención, aquí no se puede ver nada en la interfaz vitreoretina y que nuevamente el estroma foveal está disminuido, está poco profundo, pero si bien acá no lo toman por fuera de la base normativa, pero si vemos el grosor claramente está más engrosado, llegando a los 285 micras. Y lo que más llama la atención también es este adelgazamiento hacia los sectores perifoveales, tanto nasal como temporal. Nuevamente angiodisc del ojo izquierdo. Usted mismo, vale. Bueno, aquí, perdón, déjeme sacar un poquito el chat que ahí sí. Nuevamente acá podemos ver la presencia de artefactos de postegmentación, podemos ver hacia inferonasal y hacia supratemporal también que se concentran en estos artefactos y que se hacen evidentes ya en vitreoretina, en el plexo de los plexos de los capilares peripapilares radiados y hacia inferior en coroides. Me gustaría por favor que le tomaran atención de nuevo a los line y que aquí ya sí que la segmentación está para cualquier lado, hacia temporal aquí ya fluctúa entre la retina interna y externa, acá en el line vertical
hacia inferior, aquí se salta un salto abrupto desde la retina más interna hacia ya casi IPR, y también se puede apreciar cómo no hay muy poca diferenciación de las capas de la retina, la coroide se puede ver incluso muy alterada, adelgazada, entonces era muy difícil que este equipo pudiera segmentar bien este protocolo. Hay que recordar que el AngioDisc o el OCTA en general es un Angionon-Faz que se obtiene a través de la superposición de muchos VD-scan para medir el flujo de los eritrocitos. Entonces, cualquier movimiento que haya o falla en la segmentación va a generar estos artefactos, en el que no se puede confiar porque aquí no sabemos si efectivamente hay tanta baja de correlación o falta de perfusión. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, en el mapa de grosor, que aquí vemos que está totalmente alterado hacia inferior, y que si lo comparamos como lo vamos a hacer a continuación con el mapa de grosor del ONH, podemos ver que no está tan alterado como se muestra acá. Y ahora, no sé si lo sigo describiendo yo. No, vamos con Carlos Pastel. Carlos Pastel, ¿está ahí? No. María José Silva. ¿Se escucha? Súper bien. Ya, vemos que en el ojo derecho tenemos el GCC, vemos que existe una pérdida de células ganglionares hacia nasal de fobia, y además también hay una zona que el equipo no logra distinguir, puede ser por esta alteración que tiene a nivel retiniano. En el mapa de ONH vemos que hay una mariposa pero asimétrica, y se ve pérdida de fibras nerviosas a nivel nasal. En el ojo izquierdo vemos que también existe pérdida de fibras nerviosas hacia nasal también, y en el CGG no hay nada más que mencionar. Pero como decía Valentín, no se correlaciona tanto con el AngioDisc que vimos anteriormente. Bueno, tal como dice la compañera, hay una clara pérdida de células ganglionares en nasal en ambos ojos, donde podemos ver, por ejemplo, en el mapa de grosor que hay valores incluso inferiores a las 50 micras. Entonces esta zona está muy afectada, y lo podemos ver también en la curva ISNT, en el cual el patrón de doble fila está conservado, pero en la zona nasal vemos que está más afectado en ambos ojos, y por ejemplo en el ojo izquierdo que está más afectado hacia supranasal. Pero sí, súper bien. Tal como dijo también la compañera, en el mapa de referencia podemos ver la pérdida de células ganglionares nasal también, más marcada en el ojo derecho que izquierdo, pero que también nos muestra la diferencia que había en el patrón de alas de mariposa que se presenta en el ONH y la que se presentó en el AngioDisc. Y esto se decía también por lo mismo que conversábamos, por el gran artefacto que se dio por la segmentación del equipo. Ya para terminar, el campo visual Goldman. Lepe, vuelve un poquito atrás. Este examen entiendo que lo hizo Aline, ¿verdad? Aline, ¿está por ahí? Sí, profesor, aquí estoy. Yo hice la retinografía solamente y estuve presente en parte de lo que se hizo el Goldman, pero los CT en sí no estuve con el tecnólogo que lo hizo. Así que no podría decir mucho. Sí, porque creo que este examen de cualquier manera representa un desafío para cualquier tecnólogo por realizar. Ya, yo creo que es importante también. No hay que olvidarse, además de toda la información, de toda la interpretación, nosotros estamos directamente vinculados con la realización de este tipo de examen. Hay que ver si el paciente tenía una buena fijación, si cooperaba bien, pero de cualquier manera los sistemas tracker tienden a fallar con estos, de cualquier equipo, de cualquier marca. Tienden a fallar en estos pacientes y el equipo como que va, no va, se para, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo a los muchachos, ¿verdad?, que traten de sacar el mejor examen posible. Por favor, no desactiven el tracker ni el follow-up, a menos que el follow-up sea necesario porque no tienen que hacer una medida en otra parte. Pero tratar de realizar las medidas con tracker, ¿ya? No, a menos que sea estricto, ya se haya intentado en números veces, ya el tema no hay por dónde sacar el tracker para que salga una imagen que funcione.
pero claramente este no debe haber sido un examen fácil de realizar, sobre todo los en Geography, el 3D Reference también tiene que haber sido complicado, ¿verdad? Claro, la imagen, además de los artefactos de segmentación, tiene varios artefactos de movimiento. Entonces el paciente no debe haber tenido una muy buena fijación, la cooperación debe haber sido inestable. De Seguramente, hecho, me gustaría comentar algo aquí, profe, ¿sí? de que la paciente sí era muy cooperadora, pero sí le costaba fijar bastante la mirada. Ella como que intentaba poner todo para estar lo más quieta posible, se movía si uno decía que mirara para ciertas posiciones de mirada, pero en sí igual costaba hacerla fijar un poco. Ya, ya. Entonces, este debe haber sido un examen, entonces que debe haber sido más o menos complejo, ¿no? Siempre evaluar ese tema también al momento de técnicamente poder valorizar un examen, ¿no? Bien, Valentín, continúe. Campo visual Goldman. No sé quién va. Dailín Ramos, ¿está por ahí? ¿Me Dailín, escucha, profe? súper bien. Ya. Bueno, vemos un campo visual Goldman, donde vemos un aumento de la mancha ciega en ambos ojos y disminución del estímulo 1-2 para ambos ojos igual. Es como lo más destacable dentro del campo en ambos ojos. Profesora Luteque, ¿está por ahí? Aquí estoy. ¿Algo que agregar? Nada más. Es lo único que llama la atención. Dentro de todo, para 67 años, el resto de las isópteras están bastante conservadas. Así que sí, llama la atención la disminución de la isóptera 1-2 y el aumento de la mancha ciega. Profesora, ¿y qué usted como especialista en estos temas, ese análisis, la foto, no sé, ¿alcanzaste a ver la fotografía, la retinografía? No, lamentablemente me conecté un poquitito antes, llegué a la mitad del OCT. Lepe, vuelve atrás para que lo vea la profesora Luteque. Ojo izquierdo, sí. Ojo izquierdo. ¿Y el otro ojo? Y el ojo Derecho. derecho. Ya. No se ve muy aumentada la excavación. Lo que más llama la atención ahí es un poco el adelgazamiento de los vasos, que podría ir con el adelgazamiento completo de la retina y la atrofia peripapilar. Ok, vamos entonces. Ahora, no me fijé en el OCT porque se ve como un poco edematosa la papila, ¿puede ser o no? Sí. Es que es súper difícil poder evaluar esta papila OCT, básicamente porque tenemos esta alteración del perfil de la retina, ¿verdad? Pero que es muy difícil evaluar el nervio óptico en términos de hecho, los datos de grosor que tenemos no podemos estar seguros porque podría haber mucho error de segmentación, depende de qué fue lo que segmentó. Entonces, en términos numéricos, yo no confiaría. Y respecto al aspecto, tampoco podría evaluarlo, porque en el fondo también tenemos toda esta interacción del formato de la imagen. Sí. Lo que pasa es que se ve, si vuelves un poquito, Valentín, por favor, a la foto de papila, yo no sé si hay una opacificación de medios. O sea, sí, nítido no está, pero podría haber algo de edema también. Ahora, aquí a lo mejor, yo creo, vuelve una Valentina. No sé si alguien me puede decir, o la anterior, la del ojo derecho, que es más evidente. ¿Quién me describió la retina? Fue la Bárbara, ¿o no? ¿Bárbara? ¿Ahí, Bárbara? Bueno, cualquiera que me responda. ¿A qué creen ustedes que se debe a que tengamos una imagen tan clara del nervio óptico y una imagen tan borrosa y oscura incluso al mismo tiempo de la retina más temporal? Por la inclinación, pero la inclinación no te va a generar el foco. Bien, Carlos. Bien, Carlos. Claudio, la paciente no está miope. Pero ese era el detalle. Sí, pero lo vamos a conversar, Tranquilo, Valentín, tranquilo. Vuelve atrás.
No, muéstrame la refracción del paciente. Es que eso es lo que tenían que tener en cuenta, que ya se realizó una capsulotomía. Esta es la refracción después de la cirugía. Y la que tenía antes la queríamos mostrar después. Pero... Pero Valentín, mira, pues en el Sí, fondo sí. estamos llegando sin necesidad. No, pues, claro, está bien Estamos llegando a pensar que estén llegando al diagnóstico. ¿Ya? Yo sé Claro. que tu línea temporal en el fondo te la perturbamos, ¿verdad? Pero en el fondo es que el equipo completo está pensando estamos generando ya un raciocinio respecto a lo que podría estar pasando con este paciente, ¿verdad? Claro, genial, entonces significa que armamos bien el caso por lo menos, si fueran guiando para allá. Está el Es que ahí es importante. Dale. Lo que pasa es que una de las cosas que hemos visto con los internos, por ejemplo, lo veo yo con los chiquillos acá en el centro de estudios a veces, es que se casan con un diagnóstico, ¿ya? O sea, en el fondo de repente al ver esta anamnesis, estos antecedentes del paciente, es cegarse a que el paciente no es alto miope, por ejemplo, ¿ya? Pero hay que ir mirando, ¿cierto?, cuáles son las distintas, digamos, pistas que te va dando el caso, decir, oye, pero espérate, aquí hay algo que no calza. ¿Te fijas? Y esas pistas, claro, yo no vi la anamnesis del paciente, lo primero que pienso al ver esa imagen, bueno, aquí hay algo. ¿Te fijas? Y eso también como internos, después para cuando preparen el examen de título y después obviamente como profesionales, a veces el paciente llega por un diagnóstico y nos encontramos con otra cosa absolutamente distinta. ¿Ya? Entonces hay que poner mucho cuidado de no sesgarse con los primeros antecedentes que nosotros tenemos porque eventualmente podemos encontrarnos con algo más. Y no calzar o no obligarnos a calzar esos resultados con lo que nosotros creemos que es, porque a veces es inviable, ¿cierto?, el resultado con el diagnóstico presuntivo. Muchachos, y esto nos pasa seguido, cuidado, en los exámenes de título, uno ha pasado con varios muchachos que ven el caso, porque recuerden que nosotros les mostramos 2 casos, y ustedes eligen entre esos 2 casos el que van a relatar ustedes en el examen de título, ¿verdad? El tema es que cuando lo ven, y ya ven un par de fotos y ya saben, ya se hacen un diagnóstico en la cabeza, y después acomodan todo el caso al diagnóstico que ustedes creen que es, y empiezan a invalidar cosas. Por lo tanto, ustedes nunca se casen con un diagnóstico, ¿verdad? Con el análisis del caso en función de un diagnóstico. Analicen el caso en su totalidad y después presenten todas las opciones. Y total, en nuestra responsabilidad no cae el diagnóstico. En nuestra responsabilidad cae el raciocinio para poder hacer mejor los exámenes. ¿Ya? Y así, y esto también para la gente que nos está viendo, ¿verdad? O que va a ver este video, aquí nosotros como en nuestra carrera hablamos abiertamente de los diagnósticos, pero nosotros tenemos absolutamente claro que no es una competencia del tecnólogo médico y jamás le vamos a entregar un diagnóstico a un paciente. Sin embargo, nosotros hablamos con diagnósticos directamente y generamos un raciocinio para hablar de diagnóstico para poder realizar mejores exámenes, ¿verdad? Ese es nuestro propósito en la formación que nosotros tenemos. Bien, avance Lepi. Mientras tanto le preguntamos a Crawford, ¿por qué cree que una ECO-B podría ayudarnos a deducir algo? ¿Qué sería ese algo? Pienso que la disposición de las capas de la coroide, la retina y la esclera podría presentar como alguna alteración, pensando en lo que dijo la profesora Ariam, que podría ser un alto miope o una miopía progresiva. Entonces con una ECO-B inicialmente podríamos como llegar al diagnóstico más rápido, pienso yo. Pero ¿cómo es la disposición de las capas de la coroide, de la retina, de la esclera? Estoy pensando en una miopía progresiva que progresó después de la cirugía ocular. Entonces, o sea, que avanzó. Por eso le generó un adelgazamiento de las capas de la retina a la paciente. Yo creo que lo estás pensando un poco al revés, Mariela. Lo estás pensando un poco al revés. Porque no es que este paciente después de la cirugía haya cambiado y haya generado la miopía, ¿ya? Yo creo que para allá. Mira, espérate un poquito, Mariela, y creo que Valentín con los demás casos nos va... Con los demás. Sí, de hecho vamos a hablar de la ECO-B, de todos los exámenes que se necesitarían bien para determinar bien el diagnóstico. Bien, vale. Entonces, nos quedamos en el campo visual Goldman. ¿Lo alcanzaron a describir? Me olvidé. Sí. Ya. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo de la paciente hasta ahora?
A ver, Carlos Soto. Hola, hola. Yo creo que una miopía magna, como dijo aquí la Cami, puede haber un estafiloma posterior que podría explicar esta inclinación de la retina en el corte del OCT que vimos. Y eso también podría explicar el aumento de la mancha ciega. Y eso, miopía magna. Totalmente de acuerdo. Y Ahora, ahora, dame un segundito. Este es el diagnóstico presuntivo, pero ojo que esto tenemos podríamos tener varias hipótesis diagnósticas asociadas también a esto, ¿no? Carlos. Disculpe, si no fuese de nuevo. ¿qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? A ver. Como que no se me ocurre mucho. Por ejemplo, Sí. el Fabián Rojas dice maculopatía miópica. Claro, sí. También tenemos por el aspecto de la retinografía y por la descripción que dio la compañera en algún momento, en un inicio también se llegó a pensar en colitis serpiginosa. Claro, ¿No es ¿verdad? cierto? Sí. También este aspecto más oscurecido también en el contorno del nervio también podría llevarnos a otro tipo de diagnóstico. Pero creo que ya estamos todos más o menos convencidos de la primera hipótesis. Claro. ¿Ah? Valentín, continúe. Sí, nosotros la verdad que también nos quedamos con la alta miopía acompañada con un estafiloma, que es el que se podía apreciar en el line del ojo derecho, si no recuerdan bien, en este estroma arqueado que presentó el nervio óptico. Y claro, el diagnóstico que el médico dio fue de miopía moderada, porque la paciente antes de realizarse la capsulotomía, ella presentaba un -5 de receta. Hay algunos autores que todavía consideran la -5 como miopía moderada y hay otros que incluso ya la consideran como miopía alta. Pero -5 ya es una receta grande y que podría llevar a complicaciones relacionadas con la miopía. Antes de presentar los papers que queríamos mostrar, quería hablar un poquito sobre la miopía misma y la alta miopía en cuanto a su epidemiología, las prevalencia que hay actualmente y la inminente crisis que podría generar una epidemia de miopía que ya está a nivel global. En el último informe de visión que presentó la OMS en el año 2019, se estimó que ya había alrededor de 2.200 millones de personas con miopía en el mundo y 400 millones de personas con alta miopía. Lo cual es muy complicado, ya que la alta miopía es una de las principales causantes de ceguera en el mundo, producto de las complicaciones que tiene la patología, tales como el glaucoma, los desprendimientos de retina, la misma maculopatía miópica, el estafiloma posterior, y en los casos más graves podría ser incluso hasta la aparición de membranas neovasculares coroideas. No solamente se habla también de la gran prevalencia que hay de miopía en el mundo, sino que cada vez sus índices están aumentando cada vez más. Hay algunos autores que lo asocian a los cambios en el estilo de vida de la sociedad actual, los cuales van de la mano con los factores de riesgo que tiene la miopía, tanto como su aparición como progresión, como son el uso excesivo de la visión cercana, la exposición a pantallas digitales o la poca exposición de tiempo al aire libre. Y también ese es un tema que es muy delicado porque hay que recordar que el confinamiento de COVID todavía está activo en algunos lugares y el confinamiento trae de la mano esos cambios en el estilo de vida, la digitalización y el poco exposición al tiempo al aire libre. Tal como mencionó también el profesor en algún momento, queríamos recalcar también el rol del tecnólogo médico, de que nuestra labor no es solamente tomar el examen y entregárselo al médico para que él realice el diagnóstico, sino que también hacer el raciocinio de ver todo lo que tenemos a disposición y entregarle toda la mayor información más concreta y directa posible al médico para que dé el mejor tratamiento y seguimiento al paciente. Otra función también que tenemos es de educador también al paciente, ya que nosotros somos los que más ve al paciente tanto antes como después de la consulta con el médico para realizarse los exámenes de seguimiento.
Entonces es importante educarlo, que sea responsable con sus tratamientos, que asista a sus controles, que se haga todos los exámenes que se tenga que hacer mientras pueda, y que tenga higiene visual, y educarlo tanto al paciente como a nuestro círculo de profesionales de la miopía. Es un problema inminente para la salud visual y que no se controla podría llegar a una gran crisis de salud pública, ya que la alta miopía puede llevar a la ceguera, y la ceguera trae un montón de problemas tanto económicos como sociales. Los pacientes pierden la vista como tal, entonces pierden su independencia, no pueden trabajar, tienen que contratar cuidadores, etc. Entonces es un tema muy delicado. Siguiendo hablando sobre el tema, queríamos presentarle 3 papers. Los primeros 2 van de la mano con esta información. Bueno, el primero que ven a la izquierda es un paper del año 2016. Es una review sistemática que se realizó de 145 estudios desde el año 1995 hasta el 2015, que con todos estos estudios se tenía una base de datos de alrededor de 2 millones de personas. El objetivo de este estudio fue calcular la prevalencia de miopía y ver las tendencias que tendría hasta desde el año 2000 al 2050. También encontrando la edad más afectada y las zonas geográficas también más afectadas, donde se encontraron que la edad más afectada era un intervalo de edades de los 18 hasta los 40 años aproximadamente, y las zonas más afectadas eran principalmente del sudeste asiático. Si bien uno de los 2 datos más importantes que presentó este estudio fue que para el año 2000 ya habían alrededor de 1.750 millones de personas con miopía y 138 con alta miopía. Ya como dije anteriormente, la OMS dictó que para el año 2020 habían 2.200 millones de personas con miopía y 400 con alta miopía. Y para el año 2050 se esperan que la prevalencia de miopía alcance los 4.700 millones y 900 millones con alta miopía. Entonces son cifras muy, muy, muy altas, que podría llevar a una gran crisis de salud pública si es que no se toman medidas desde ahora. El segundo paper a la derecha va más del tema sobre, que hablamos un poquito sobre el COVID y los factores de riesgo que tiene la alta miopía. Este fue un estudio, es muy reciente, es del año 2021, si no me equivoco es de junio o julio, que lo que se hizo fue tomar screening que se realizó en unas escuelas de un área de China, durante 6 años, desde el año 2015 al año 2020, y comparar la receta que obtuvieron y si es que vieron algunos cambios en ella. Lo que se encontró fue que del año 2020 hubo un cambio miópico de hasta menos 0,3 dioptrías en la receta de los niños, y que el cambio que del año 2019 al año 2020 fue un cambio mayor que hubo de cualquiera de los otros años. Además de que la prevalencia de miopía aumentó. La prevalencia que se encontró para el año 2020 fue mayor que en cualquiera de los otros años estudiados. Entonces, si bien encontraron estos datos, el estudio no logró ser concluyente si es que estos cambios fueron por la tendencia actual que hay en el mundo de un aumento de la miopía, o si es que este aumento fue más agudo producto del confinamiento. Pero aún así, ellos indican que para tener una respuesta más concreta debería hacerse un estudio más largo a través del tiempo, con alrededor de 5 años más, para ver si es que este cambio fue efectivamente tan brusco producto del confinamiento. Y para terminar, el último paper que tenemos es una review bibliográfica sobre el estafiloma posterior en la miopía patológica. Este fue uno de los papers que más nos ayudó para entender un poquito todo lo que es la complicación, una de las complicaciones principales del estafiloma posterior. Aquí lo describen como un marcador de miopía, y hablan sobre lo que es en realidad, y lo definen como un adelgazamiento tanto de coroides como de esclera, donde se encuentra su punto más delgado en el centro de la protrusión del estafiloma, y que hablan también sobre su diagnóstico. Que aquí nos vamos a tener un poquito en lo que mencionó en un momento Mariela, que su diagnóstico se puede realizar mediante OCT para ver la posición exacta en la que está, pero también la ECO-B toma mucha importancia porque con esto se puede medir su profundidad y clasificarlo en base según su profundidad. También, como vamos a estar con pacientes miopes, la biometría también toma importancia para el tema de estudiar bien el largo axial del paciente. En cuanto a tratamiento, no se conoce ningún tratamiento específico debido a que no se conoce tampoco su etiología.
Algunos se refiere acá en el paper que hay algunos de los mecanismos patológicos que podría ser que una baja la resistencia a los cambios biomecánicos de la esclera que podría generar esta protrusión. Y en cuanto al tratamiento, como decía, no hay ningún específico, pero se han intentado hacer cirugías de refuerzo mediante banda elástica en la esclera, o incluso cross-linking en la esclera posterior, o vitrectomía acompañadas con inserciones de dispositivos de silicona cuando el estafiloma va acompañado de un desprendimiento de retina. Bueno, el dato más importante que queríamos compartir de este paper con ustedes era esta tabla, no sé si aquí, que nos habla sobre la clasificación de los estafilomas posteriores según la localización en donde estén. Se distinguen 6 tipos. El primero, que es este gran estafiloma del área macular, que puede llegar incluso hasta el nervio óptico. Tipo 2 es el estafiloma macular, pero mucho más pequeño. El tipo 3 peripapilar, tipo 4 nasal, tipo 5 inferior, y tipo 6 todos los que no sigan algún patrón predispuesto acá. Conversando con la Lynn, nosotros nos quedamos que este era un estafiloma tipo 4, debido a la predominancia que tenía el estafiloma estar más en nasal. Si bien no recuerdan, en el line de ojo derecho, se veía claramente como si bien el estroma temporal estaba afectado, la protrusión estaba claramente en el sector más nasal. Bueno, con esto acá están todas las referencias que utilizamos, todos los antecedentes que di están acá, junto con los 3 papers que presentamos, y no nos queda nada más que agradecer su atención y participación. Muchas gracias. Bien, Valentín, muchísimas gracias, Valentín, Aline, por el caso clínico. Creo que es súper importante lo que ustedes han expuesto aquí. Deje compartir y por favor ahí prepara el siguiente caso clínico. Claro, Mariela, entiende, porque usted estaba diciendo que a lo mejor el paciente había desarrollado la miopía después del procedimiento. La verdad es que el paciente siempre tuvo miopía. El tema es que no se notaba la miopía y la refracción, básicamente porque el paciente tenía un lente intraocular. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Eso por una parte. Y segundo, yo creo que no creo que haya sido más nasal, yo creo que era más peripapilar, porque creo que era como la misma profundidad tanto atemporal del disco como a nasal del disco. Entonces yo creo que a mí me da más la impresión que, pero claro, yo creo que en definitiva eso lo vamos a ver más con una ECO-B, más que propiamente tal con un OCT, pero me da la impresión de que era más tipo 3, más peripapilar que tipo 4, que más nasal, ¿no? Me da la impresión, pero eso hay que evaluarlo mejor, ¿verdad? Unos cortes largos de 50 grados centrados en el nervio óptico y se han ayudado, ¿ya? Eso, ¿ya? Lo que dice la profesora Luteque, que cuidado con confundir respecto a esos papers que hablaban de esto, aquello que estaba asociado a lo que decían que la pandemia podría generar un aumento de la miopía, pero básicamente está más asociado al estilo de vida durante la pandemia, más que la pandemia directamente, propiamente tal, genera miopía, ¿o no, Ariane? ¿A eso te refieres? Claro, Claudio, porque en el fondo tienes aquí 2 orígenes de la miopía. O sea, uno es el hecho de que trabajemos más de cerca, trabajemos más en pantalla, entonces eso genera ciertos espasmos acomodativos y en el fondo simula miopía, ¿ya? Y eso puede estar pasando con muchas personas hoy día, que en el fondo ya ni siquiera sales y tienes que mirar, ponte tú, la micro que viene más lejos, sino que todo tu espacio se reduce a una distancia de, no sé, quizás 2-3 metros, ¿ya? Y otra cosa que yo creo que puede tener más relación con un tema evolutivo. O sea, antiguamente el ser humano vivía afuera, ¿cierto? A la intemperie, necesitaba poder divisar cosas de lejos. Hoy día vivimos mucho más cerca, todos más cerca. Y podría estar pasando así como pasó, no sé, con las muelas del juicio, por ejemplo, que evolutivamente ya no las necesitamos y cada vez hay más gente que nace sin el tercer, o el molar, no sé cuál es el otro nombre, la muela del juicio. ¿Te fijas? Entonces yo creo que pueden haber 2 cosas distintas, pero no podemos atribuir a la pandemia que hoy día tengamos miopías de base, en el fondo, en cuanto a la forma del ojo por haber estado un año encerrado, porque eso fisiológicamente no es posible. Bien. Bien, muchachos, muchísimas gracias. Siguiente caso. Profe, nosotros tuvimos un problema de último momento. El Vicente presentaba y se le cayó el
el Zoom. Así que voy a presentar yo por mientras, Ya, si es que llega el Vicente. Avanza Y dale, vale. Como lo peor que puede pasar justo antes de presentar un gran programa. Profe, tengo como re mal internet aquí. ¿Es posible no prender la cámara? Porque eso va a hacer que me No, ande no hay más la problema, vía. no hay problema, dale nomás. Bacán, gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Nuestro grupo, conformado por Vicente Petersen, Valeria Yanca y yo, Carlos Soto, les vamos a presentar el cuarto Grand Round de este semestre. Bueno, los expositores declaran no presentar conflicto de interés con la presentación a continuación. Bueno, este caso trata sobre un paciente de sexo masculino de 13 años. ¿Ya? Bueno, esta es la primera consulta. Fue el año 2018. El paciente tenía 9 años y 7 meses. En los antecedentes oftalmológicos tenemos que es usuario de lentes y antecedentes sistémicos, vitiligo positivo y exantema de Boston. El paciente era tratado con clobetasol, que es un corticoide tópico, y Teinmun, un inmunosupresor. El motivo de consulta, el paciente presentaba un picor ocular frecuente asociado al esfuerzo visual. Su agudeza visual en el ojo derecho sin compensación era de 20-25 parcial y en el ojo izquierdo sin compensación 20-20 parcial. Aquí podemos observar cómo era la agudeza visual con su refracción. En el fondo de ojo no presentó nada especial en ninguno de los dos ojos. 3 años después... Carlos, dígame. ¿De qué trata el exantema de Boston? El exantema de Boston es un cuadro viral que se trata con inmunosupresor. Y oye, el Vicente tenía más claro el tema del exantema de Boston. Pero lo importante a entender es que el paciente, al estar todo el tiempo expuesto a corticoides inmunosupresores, tendía a enfermarse más de lo común. Y esta enfermedad era parte de eso. Ya el exantema de Boston es algo relacionado al estar inmunosuprimido. Ok. Bueno, 3 años después, el paciente con la edad de 12 años, antecedentes sistémicos, vitiligo, y se presentó con una agudeza visual sin compensación de ojo derecho de 20-100. Una acotación más que nada, el exantema de Boston son como verrugas o pápulas en la piel que efectivamente se tratan con inmunosupresores y son por estar expuestos a un enterovirus. Eso más que nada, pero son como erosiones en la piel. Gracias, Valeria. Gracias, Valeria. Bueno, en cuanto a la agudeza visual para lejos sin compensación, 20-100. Sin compensación en ojo izquierdo, 20-20-1. El motivo de consulta fue que acude con su madre, quien relata que el día sábado fue atendido de forma particular, en donde no le dejaron receta de lentes, puesto que no no mejoraba ojo derecho con corrección. Le comentaron que tenía un problema a nivel macular y que debía consultar con un oftalmólogo. El paciente comenta que nunca notó disminución de visión en ese ojo. Su madre relata que el sábado le indicaron que la visión era de 70% en el ojo derecho y el martes, día de la consulta, de 20%. ¿Qué preguntas agregarían a la anamnesis? Vamos con Francisco Uribe. ¿Se escucha? Sí. Hola. Hola. ¿Podrías volver un poquito más atrás, Carlos? Sabes que me perdí una parte. Dale, Valeria. Otra más. Ya. Me gustaría saber desde cuándo fue diagnosticado con el tema del vitiligo y el exantema, o sea, cuándo comenzaron los síntomas.
No hay información sobre eso. Pensar también desde cuándo bueno, también por el tema de cuándo comenzó con esos fármacos, tanto los corticoides como el inmunosupresor, que se le administró también para el, ¿cómo se llama esto? Para el picor de ojo que decía que tenía el paciente, y también los antecedentes oftalmológicos familiares. No sé si los vi en la primera página. Solamente los familiares no están. Sí, súper. Ok, adelante, Carlos. Gracias, Francisco. Bueno. Bueno, como dijo mi compañero, describió muy bien hartas cosas que se ven aquí. Faltaron los antecedentes mórbidos, antecedentes de parto, antecedentes familiares, como dijo, presencia de mascotas en la casa, qué fármacos usa, antecedentes de trauma asociados a la baja de agudeza visual, último control oftalmológico. ¿Qué exámenes realizarían? Nicolás del Río. Aló. Hola, Nicolás. Bueno, pensando en los antecedentes, sería interesante hacer una retinografía y un OCT, principalmente, para ver esa alteración que decían que presentaba en la mácula y poder descartar diferentes enfermedades. Se concentraría en la evaluación del polo posterior. Sí. Muy bien. Justamente retinografía, OCT y campo visual 24.2 y 10.2 es lo que nosotros como que podríamos considerar. Y los exámenes pedidos en la consulta fueron justamente los que dijo mi compañero ahora, que fue una retinografía y un OCT. ¿Alguien podría describir esta imagen? Vamos con Benjamín Campos. ¿Está por ahí? ¿Aló? Hola, Benjamín. Adelante. Buenas. Bueno, en esta retinografía se puede apreciar la papila tiene borde difuso, una coloración un tanto anormal a mi parecer. Hay zonas en el borde temporal, no, sí, que muestra una pigmentación anormal relacionada probablemente a zona atrófica, y hacia el superior e inferior también existen zonas de pigmentación alterada, un tanto blanquecina. Lo más relevante en esta retinografía sería la zona macular, donde podemos ver de una forma difusa una coloración anormal, oscura, que eso debe ser por el motivo de la agudeza visual del paciente, que al parecer disminuyó en 3 días, me imagino, desde el sábado al martes, le dijeron. ¿Puedes ir a la otra foto, por favor? Sí, más allá del hallazgo que había descrito anteriormente, no se ve, el paciente tiene 12 años, podemos ver un reflejo, un brillo retinal asociado a su edad, pero lo más importante para mí es la zona macular. Y al lado de abajo, ¿cuál era? Esto es periferia. No se logra ver mucho detalle, pero la coloración anormal puede que sea un problema de vascularización, y los vasos también los veo un poco distendidos, pero me concentraría más en mácula, lo que dije anteriormente. Achica la imagen, por favor, Carlos. Esta imagen de abajo es la retina nasal. ¿O no? Sí, es la retina nasal. El ojo derecho. A ver, agrande la imagen, porque no, me está faltando este defecto hacia... A ver, achica. Me está faltando ese defecto, esa lesión que blanquecina con el borde hiperpigmentado ahí justo encima del vaso. ¿Se fijan? No veo esa lesión
aquí a nasal en ese ojo. Es la misma, pues, Claudio. Lo que pasa es que Sí. agarra solamente Es la colita. la puntita, sí. Ah, es la colita de acá, no alcanza a ser. Sí. Claro, no Ah, alcanza ya, a agarrar ahora me completo. ubiqué, ya, ahora me pillé. Es más nasal de que ya, listo. Y aquella coloración. Mira, y fíjate que temporal también tienes esa coloración. ¿Será de la foto? ¿Alguien sabe con qué cámara se sacó esto? Hola, perdón, se me cayó el Zoom, ahora acabo de volver. Sí, Vicente. esta... Ahí está Vicente, los dejo con él. Ya, Perdón, esta foto se sacó con un OCT Nidec. Ok. Entonces, el tema es que mejor hago la pregunta directamente. ¿Esa coloración oscurecida de la periferia nasal es artefacto o es así la retina de este niño? Es así la retina. No es artefacto. Creo que en una foto posterior a esta se va a mostrar una foto que con un artefacto, pero ya lo vamos a describir. Sí, Claudio. ¿Sí? Si tú te fijas como a la una, en la primera foto, también tienes esa coloración. Arriba, sí. Sí, y en la otra, la foto que está a la derecha, también hacia temporal tienes esa coloración. Sí. Ahí Franco tiene una hipótesis. Ya, listo, pero avancemos. Bien descrita, Benjamín. Y ahora el otro ojo. Vamos con Jerónimo Figueroa. Hola, buenas. Hola, Jerónimo. Entonces tenemos en la imagen superior izquierda una retinografía de 50 grados, más que nada focalizada en nervio óptico. Estoy desde el celular, así que bueno, vemos que los bordes totalmente atróficos de este nervio óptico, una coloración tanto anaranjada, me llama mucho la atención la atrofia, de momento, ahora sí, la atrofia peripapilar que se tiene hacia temporal, con acumulación de pigmentos. Las arcadas, veo que un tanto cruce arterio venoso en la arcada superior, y bueno, salen de buena manera. Y bueno, también esa hipopigmentación o oscurecimiento hacia la retina nasal que se veía en la foto anterior. Del ojo contralateral. ¿Perdón? Del ojo contralateral. Claro. ¿Y eso podría describir de esta foto? Más que nada el brillo normal también de la edad del paciente en la retina. Ya. Aquí a temporal. A temporal vemos de nuevo esta lesión más oscurecida hacia la zona más extrema, superotemporal, del ojo izquierdo. O sea, yo creo que está por fuera del polo posterior, pero no creo que sea extrema periferia. Ok. Y después la foto de abajo. Y estas podrían... Cuidado con el concepto de lesión, porque no necesariamente es una lesión. Una coloración, una pigmentación distinta, pero no hablemos de lesión todavía. Ok. Entonces vemos hacia la arcada, me parece arcada superior, superotemporal, esta coloración más oscurecida de la retina, que se apreciaba en las periferias también del ojo derecho. Qué raro que también los vasos también se vean como ennegrecidos. Ya, si bien. quiere, puede spoilear un poco el caso, a qué se puede deber a esto para guiar un poco. No. Vamos, sigamos. Vamos. Yo tengo una idea, pero me tiene complicado el tema de esta lesión pigmentada en la periferia. O sea, de esta área lesión oscurecida. todavía. Cabe destacar que en el ojo derecho, para así a modo de pequeña corrección,
lesión de forma cicatricial, o este tejido de forma cicatricial que circunda la mácula, y también un poco de la papila, que faltó ahí describirlo. Sí, lo dijeron. Ah, entonces no estaba, perdón. Sí. Ya, siguiente, por favor. Ya, ahora OCT de ojo derecho, un crossline. El OCT, a ver, vamos con Gustavo Solar. Gustavo. Francisco Valdivia. Francisco Valdivia no está. Catalina Estudillo. Hola, ¿se escucha? Súper bien, Catalina. Ya, este es un cross-line de ojo derecho. En el scan de arriba, que es horizontal, podemos observar una ausencia del contorno foveal. Un engrosamiento del estroma también a nivel de hacia más nasal de la mácula, con desprendimiento neurosensorial en ese sector. Estoy hablando solamente del scan horizontal. Sí. Y en el scan vertical podemos ver... La verdad, yo veo la retina aplicada, no veo en ninguna parte un desprendimiento de la retina neurosensorial. Cuidado con eso. Ahora, no estamos describiendo el tema de la depresión, de la ausencia de la depresión foveal. El asunto es que la verdad no sabemos por dónde está pasando el scan. Entonces no sabemos si está intentando pasar por fobia. ¿Qué pasó ahí, Vicente? ¿O el equipo no muestra por dónde pasa el scan? Sí muestra, pero yo creo que la resolución es muy baja para notarlo, pero está pasando justo por fobia, en el horizontal. De hecho, está súper centrado. Ah, ya. Ya, ok. ¿Y abajo el scan vertical, Catalina? ¿Catalina? Perdón, está el micrófono apagado. Podemos ver presencia de elementos hiporreflectivos con aspecto quístico hacia nasal nuevamente, pero no estoy segura por dónde pasa ese scan tampoco. Eso más que nada. Ahí sí se ve la fobia, ahí se ve bien la fobia. Sí, claro. Está scan presente, vertical. pero está desplazada y hay aumento del estroma foveal también. Y además de las alteraciones retinales, ¿hay algo más que le llame la atención? La verdad no logro ver muy bien, profe, porque estoy del teléfono. Ya. Camila Gutiérrez. Hola, profe. Hola, hola. Sí, a mí me llama la atención el perfil de la banda externa hiperreflectiva. Veo una disrupción del EPR justo por debajo de la fobia en el scan vertical. Claro, hay un material reflectivo, ¿verdad? A nivel subfoveal, ¿verdad? Sí, y en el scan horizontal, cercano a la papila, también se pierde el perfil. Hay como una irregularidad hiperreflectiva. Estamos de acuerdo. Adelante, Vicente. Ya, sí, también. Ya, ahora un radial lines del ojo derecho. Avanza usted, Vicente. Usted mismo. Ya. Se pueden exacerbar las mismas lesiones que se veían en los otros cortes. Sí, ahora se ve que en la retina interna hay pequeños quistes hiporreflectivos, sobre todo en la capa de células ganglionares, perdón. Y se ve esa disrupción del epitelio pigmentario con proyección hacia vitrio.
y también se puede ver este artefacto de on-masking hacia coroides, por esta misma atrofia del epitelio pigmentario. Estamos de acuerdo. Ahora se ve claramente el edema intrarretiniano, se ve esta lesión fibrótica subretinal, ¿verdad? A nivel del EPR, que genera esta alteración de las bandas externas de alta reflectividad. Ausencia de la depresión foveal, por lo menos en estos cortes, ¿verdad? Y creo que esto demuestra la antigüedad de la lesión que hay ahí en aquella área. Ok, adelante, Vicente. Siguiente, por favor. Ahora, crossline del ojo izquierdo. ¿Alguien que... Franco Cortés, algo que le llame la atención o está todo normal? Hola, ¿se escucha? Sí. Me llama la atención del corte horizontal, quizás las bandas hiperreflectivas cercanas a lo que es el nervio óptico, que ahí se ve que están como atróficas y están como medio interrumpidas. Y quizás la plexiforme externa hacia nasal también está irregular. Y también la depresión foveal está asimétrica hacia nasal también. Eso más que Bien. nada, creo. Estoy de acuerdo. Y está como sumamente algazada la capa de fibras nerviosas. Sí. Por eso que Sí. se cae como el perfil ahí abajo, ¿verdad? Y demuestra esta simetría que hay ahí. ¿De acuerdo, Vicente? ¿Algo más que agregar? No, súper bien la descripción. Sí, hacer hincapié en el adelgazamiento general de todo el extensor retiniano, sobre todo en el corte vertical. Pero nada más, súper bien. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis diagnóstica en base a estos exámenes? Bájale. Yo creo que sigue difícil, pero Lepe, a ver. No, está con el audífono no se escucha nada. No. Ahí. No, ya, listo. A ver. ¿Apablaza está ahí? Sí. ¿Qué opina Apablaza? Por el tipo de cicatriz que se observaba en mácula en la retinografía, ¿Ya? yo creo que es toxoplasmosis. Básicamente por la cicatriz macular. Sí, por el tipo, porque es como igual característica de la toxoplasmosis, ese tipo de lesión. a nivel Oiga, macular. ¿y qué opina de esta coloración de la retina periférica en ambos ojos? Debe ser con la patología, ¿cómo se llama? ¿El vitiligio? ¿Vitiligo? Vitiligo. Ese. Del paciente, puede ser eso. Porque como una... o sea, aparte de la piel, también puede afectar otras partes del cuerpo, como la retina. Sí. Sí, y recuerden que el paciente ya presentaba el vitiligo de base y más encima se estaba tratando con un inmunosupresor. Y el vitiligo es una enfermedad autoinmune que ataca las células con melanina, perdón, del organismo. Ya, ok. Así que, Ok. Ya pues. Entonces- Y ustedes pusieron BKH también. Y de hecho ¿quién dijo? La Viviana Frey. Viviana, ¿usted pensó en BKH también? Sí, fue lo primero que pensé. Fue lo primero que pensé por el tema del vitíligo. Yo ahí como que me entró la duda de que podría ser eso y tenía igual signos como similares en retina, por ejemplo el tema del fondo, el Sunset Glow Fundus o algo así, tenía como una característica como similar. Y no sé, igual tenía así como hallazgos. Entonces lo supuse, pero no estoy segura. Ok. Adelante, Vicente. Ya, y en base a esta hipótesis diagnóstica, ¿qué procedimientos o exámenes complementarios sugieren para ya hacer el diagnóstico diferencial de una de las dos? Guerrero.
José Luis Guerrero, ¿está por ahí? Hay internet también. Uy, está mal el internet de hoy día. A ver, de los que están aquí. Valentina Pérez, ¿usted opinó algo? Cuéntenos. Sí, yo creo que examen serológico es como súper importante para confirmar o descartar la toxoplasmosis. La verdad no me acuerdo porque, o sea, no me acuerdo específicamente si era inmunoglobulina G o A la que tenía que salir positiva y la otra negativa, pero ese yo creo que es como el esencial para confirmar el diagnóstico de la toxoplasmosis. Eso. ¿Qué opinas? Profe, disculpe, aló. Cuénteme. Levante la mano, eso sí, para otro. Cuénteme. Ya, disculpen. ¿Puedo agregar que el examen seriológico también nos ayudaría a descartar o confirmar la presencia de VKH en el paciente? Ya que también es un examen necesario para el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Usted está pidiendo? El examen seriológico, el que nombró mi compañera pasada. Serológico. Ese, serológico. Eso, ahí sí, seriológico, otra cosa. Ya, listo. ¿Puedo hacer una pequeña acotación? Una pequeña acotación. ¿Sí? ¿No le llama la atención que no haya ningún proceso inflamatorio? Tanto en los cortes de OCT no se vea nada en la interfaz vitreoretinal y en las retinografías. Usted está diciendo, claro, porque hay varios que están pensando en VKH, ¿no es cierto? Yo en mi razonamiento descarté el VKH porque para mí el VKH es más exudativo. Ya, yo me estaba quedando con toxoplasmosis, a lo mejor estoy en lo incorrecto, pero para mí esto tiene más pinta de la toxoplasmosis congénita asociada a la lesión macular y que en el fondo no está activa, y al no estar activa no veríamos vitritis, ¿verdad? Porque eso es lo que postula usted, Vicente, ¿no es cierto? ¿Dónde está la vitritis en este paciente? Exacto. ¿Verdad? ¿Me escucha, cierto? Sí, súper. Ya. Sí, entonces, claro, yo la verdad yo había visto esto, ¿ya? ¿Qué es lo que vio usted? Ya, geografía con verde indiosanina, para ver el estado de la coroide y su indemnidad. Exámenes serológicos, como muy bien mis compañeros decían. Siguiente, por favor. Campo visual computarizado, para ver remanentes de campo visual. Autofluorescencia, para ver si está comprometido el epitelio pigmentario y si lo está, qué tan comprometido está. Siguiente, por favor. Y ahora el diagnóstico. Ya, para el diagnóstico cabe destacar que este paciente fue derivado, se hizo una junta médica de muchos oftalmólogos y aún se está determinando el diagnóstico, pero la hipótesis diagnóstica que los oftalmólogos se decantaron fue esta: síndrome de presunta histoplasmosis ocular. ¿Y qué es el síndrome de presunta histoplasmosis ocular? ¿Alguien sabe qué es el síndrome de presunta histoplasmosis ocular? ¿Algún compañero que quiera? No, adelante, Vicente, dele nomás. Ya, el síndrome de presunta histoplasmosis ocular es un síndrome que se causa por un hongo que se llama Histoplasma capsulatum y afecta a pacientes inmunocomprometidos o que, claro, que su inmunidad, su sistema inmune esté comprometido y con una exposición frecuente a este hongo generan estos signos característicos en el fondo de ojo. Pero cabe destacar que aún no está confirmado el diagnóstico. Eso es Ahora, bien importante. lo que sí, pero ojo, que no están hablando de histoplasmosis ocular, están hablando de un síndrome de presunta histoplasmosis ocular. O sea, como un histoplasmosa-like, ¿cachai? Como que parece histoplasmosis, pero no es histoplasmosis. Y creo que es otro síndrome que podría simular este otro cuadro de histoplasmosis ocular, si es que no me equivoco, ¿verdad? Pero la lesión de histoplasmosis, a mi entender, es diferente. Son lesiones circulares, ¿verdad? Que no había visto, nunca vi una histoplasmosis ocular que comprometiera tanto el polo posterior a nivel de mácula.
Por lo menos eso es lo que, en lo que imágenes respectan a geografías que hago yo. En el fondo, los médicos en el fondo están un poco más al corriente desde el punto de vista diagnóstico, pero por lo menos yo en la geografía he visto otro tipo de lesiones más que tanto así a nivel macular. Franco, Alarcón. Sí, profe, que estuve buscando un poquito sobre la presunta histoplasmosis, y claro, porque no es síndrome de histoplasmosis en sí, sino que el presunto lleva el nombre, acá dice, lleva el nombre presunta histoplasmosis ocular debido a que la asociación causal no ha sido probada definitivamente. Por ahí va el presunto. Ya, ok, de acuerdo. Gracias, Franco. Buena acotación. Pucha, nos van a dejar ahí con... Pero bueno, eso es importante. ¿Quién más levantó la mano? Valentina Pérez. Profe, yo también me había puesto a leer sobre este y lo que, bueno, en uno de los tantos papers dice que es cuando que la lesión es parecida, digamos, a toxoplasmosis, pero que el examen serológico como que da negativo en toda su, como en todo. Entonces, por eso también como que se dice presunto, pero la verdad lo leí de un paper muy a la rápida. Ya, ok. Avanza, a ver, ¿qué nos dice Vicente? ¿A qué llegaron ustedes? O sea, más que nada por la lectura de papers, es como el diagnóstico de la presunta histoplasmosis, que se tienen que presentar tres lesiones características en el fondo de ojo, que puede ser neovascularización coroidea, desprendimiento de retina hemorrágico, cicatriz disiforme fibrovascular, y si en al menos uno o dos de los dos ojos aparecen dos de los signos, pero sin componente inflamatorio, se diagnostica por síndrome de presunta histoplasmosis ocular. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en cuanto a la conclusión, como grupo queremos destacar la importancia de desarrollar una buena anamnesis, la cual ayuda a llegar de forma más eficiente al diagnóstico y descartar otras patologías, como las mencionadas anteriormente, como la toxoplasmosis o el VKH. Y en cuanto al caso actual, la historia clínica del paciente nos ayudó igual a entender el estado inmunosuprimido en el que se encontraba el paciente, lo cual está directamente relacionado con esta patología, además de los signos asociados. De igual manera, nosotros tenemos como el diagnóstico en el aire, porque son los mismos doctores, los mismos médicos están con este caso así en el aire, por así decirlo, pero nosotros nos quisimos enfocar en nuestra conclusión y los papers a la histoplasmosis ocular, porque igual, o sea, perdón, a la presunta histoplasmosis ocular, ya que al ver muchos desconocen este síndrome. Bueno, por otro lado, también es relevante mencionar el papel que tomó el tecnólogo médico, que pasó medio desapercibido por ahí. En este caso, porque un tecnólogo médico derivó al paciente a un oftalmólogo y no prescribió lentes, al notar esta lesión macular que se observó, permitiendo así llevar el tratamiento de manera, o sea, ahora empezaron a llevar un tratamiento de manera oportuna. Y también cabe destacar que se asocia este síndrome como de forma causal a una histoplasmosis sistémica. ¿Ya? Entonces eso también ayuda también a atacar la enfermedad de manera sistémica. En cuanto, también queremos destacar la educación al paciente. En este caso, el paciente tiene un tratamiento inmunosupresor, el cual lo expone de mayor manera a otras enfermedades. Sin embargo, existen casos en otras personas que se automedican como por ejemplo con corticoides sin prescripción médica, sin saber las consecuencias que puede traer consigo esto. Porque nosotros, al ver la historia clínica detrás del paciente, nos dimos cuenta que él estaba prácticamente todos los meses asistía a una consulta. Sí. Él era muy enfermizo. Y dentro de esas enfermedades estaba esta. Igual como le mencioné anteriormente del exantema de Boston. ¿Sí? Sí. Y bueno, y eso principalmente. Bueno, en cuanto a los papers, el primero muestra una recopilación
de datos de pacientes diagnosticados con este síndrome de presunta histoplasmosis ocular desde el año 2006 hasta el año 2015 en el condado de Olmsted, Minnesota. Se consideraron diferentes factores como la edad, sexo, raza, etc. Y el rango de edad que predominó en esta enfermedad en la población fue de 45 a 68 años. Los signos más frecuentes son la cicatriz coriorretiniana y la atrofia peripapilar, como se observó también en este caso, y también hubo casos que fueron la minoría, que también se presentó una placa neovascular. La incidencia global fue ajustada al sexo y edad, y fue de 1,36 personas en 100.000 por año. No existe una diferencia considerable entre hombres y mujeres. En cuanto a la prevalencia general, esta fue del 0,064% en el año 2010, que fue el punto central de la investigación. El 68% de los pacientes presentaban una agudeza visual de entre 20/20 y 20/40, y el 16,1% presentó una agudeza visual de 20/50 a 20/150, como fue en este caso, que el paciente presentó una agudeza visual de 20/100. Y eso principalmente con este paper, para conocer más características de la enfermedad y eso. Y en cuanto al segundo, es una presentación de casos que es como bien interesante e incluso se contradice con algunas características que dijimos anteriormente que presentaba este síndrome de presunta histoplasmosis ocular, en el cual habla de un hombre asiático de 76 años que al momento de la consulta se estaba medicando con prednisona tópica y oral. Se desconocen la causa de por qué se estaba medicando. Al examen físico presentó lesiones cutáneas. Eso es bien importante. La agudeza visual con compensación en el ojo derecho fue de cuenta dedos a 1,5 metros y 20/20 en el ojo izquierdo. El ojo derecho reveló congestión conjuntival leve, pequeños precipitados queráticos, granulomatosos y células de la cámara anterior, ciánicas posteriores, cataratas que estaban relacionadas con su edad, y una pequeña cicatriz coriorretiniana en la mácula, pero además presentaba vitritis, que se suponía que era el signo que descartaba esta enfermedad, por así decirlo. La tomografía computarizada de tórax mostró lesiones calcificadas en los pulmones. Esto tiene relación con que la histoplasmosis sistémica afecta principalmente a los pulmones y a la sangre. Bueno, su primer diagnóstico fue de panuveitis tuberculosa y se inició un tratamiento tuberculoso estándar más prednisona, y le aumentaron la dosis de prednisona, con el que no disminuyó la inflamación y más encima aumentó el dolor. Luego de la biopsia de las lesiones que se presentaban en la piel del muslo, esto confirmó la histoplasmosis, por lo que se suspendió el tratamiento tuberculoso de manera inmediata, y también se disminuyeron las dosis de corticoides y se prescribieron antifúngicos. En cuanto a la microscopía confocal en el ojo derecho, en esta etapa, que ya al parecer está muy avanzada, se mostró múltiples lesiones quísticas muy parecidas a la que presentaba en la piel el paciente. Y bueno, luego de 20 días de este tratamiento con antifúngicos, el paciente presentó una gran mejoría y se continuó el tratamiento durante 4 meses, el cual dio como resultado la resolución a la panuveitis, porque era una panuveitis por histoplasmosis. Bueno, en la discusión del paper suponen que la presentación invasiva de esta histoplasmosis o esta presunta histoplasmosis ocular se debe a la edad del paciente, pero principalmente al tratamiento con corticoides en dosis altas, que era lo que también quisimos discutir nosotros en la conclusión. Y bueno, los invito a ver ese paper, que de verdad está súper interesante, salen todas las imágenes, y eso. Espero que les haya gustado. Trata por favor de después compartirnos los papers, para que los podamos revisar la imagen ahí, para que podamos tener alguna noción. Sí, está bien interesante. Agradecimiento a Camila Villalaz, nuestro tutor clínico de allá al sur, igual que nuestro recién titulado Jimmy Jiménez. Muchas gracias por ayudarnos aquí en este caso. Bien, muchachos. Cabe destacar que Jimmy Jiménez fue quien
quién realizó estos exámenes. Y Jimmy lo tenemos acá Eso. conectado, ¿no? No, no está conectado. ¿Ah? Se tituló y se olvidó, listo. No los veo más. ¿Ah? Oye, no, sí, yo sé que hay harto compromiso ahí. Muchachos, muchísimas gracias. Damos por finalizado la sesión de Ground Round. Felicitaciones a ambos grupos, lo han hecho muy bien, no hemos extendido en el tiempo, pero creo que el caso abierto ameritaba poder discutir un poquito más, al igual que el primer caso que estábamos revisando, ¿verdad? Estábamos discutiendo aspectos técnicos de la imagen que también era súper relevante. Bien, muchachos, que estén muy bien, nos vemos el próximo lunes, que estén muy bien, muy buenos, que tengan un buen fin de semana, felices fiestas patrias. Chao, chao. Chao. Chao.